Hagamos otra pregunta. ¿Cuántos manuscritos hay? Podrías pensar, espera un momento, debería haber 27, hay 27 libros del Nuevo Testamento, así que habría 27 originales, ¿verdad? Todo lo demás serían copias. Bueno, es un poco más complicado que eso. Los papiros de Oxirrinco y de otros lugares muestran que se escribieron varios manuscritos antes de la circulación de los documentos. Lo que normalmente sucedería es que el borrador se escribiría, se revisaba cuidadosamente, y luego se escribiría otro ya en limpio, y este se firmaría si se tratara de una carta y es a donde obtenemos un manuscrito. Pero luego se retendría una copia como mínimo, por lo que habría dos copias, dos originales, y por original me refiero a uno escrito por el remitente, por el autor, o por el escriba que lo escribió mientras que el remitente hizo el dictado. Habría al menos dos escritos bajo su nariz, en su escritorio, que saldrían con su sello de aprobación. De hecho, podrían no ser idénticos, pero obviamente serían muy cercanos. Con los 27 libros del Nuevo Testamento, la realidad es que probablemente hubo al menos 54 escritos originales, un juego enviado para su circulación y un juego retenido. En realidad es incluso más que eso. Las cartas por su propia naturaleza, especialmente las circulares, como probablemente Efesios, tal vez Primera y Segunda de Pedro, quizás también Santiago, tal vez algunas de las otras cartas de Pablo, tendrían 2, 3, 4 copias que luego se enviaron y circularon. Esto significaría, si puedo recordar el segmento anterior, que las posibilidades de que un manuscrito sobreviva a 100, 150 o incluso 200 años aumentaran considerablemente, ya que no solo hay uno que pueda perderse o tal vez destruirse deliberadamente, sino que al tener un segundo segmento o tercero tenemos en efecto una copia de seguridad. Tenemos redundancia, lo que aumentaría las posibilidades de supervivencia. Esta es una observación muy importante que hacer, por lo que no debemos pensar que los manuscritos desaparecieron después de solo 10 o 20 años, sino que circularon durante mucho tiempo, influyendo e incluso controlando la tradición textual en los años siguientes. Por supuesto, el estudio fascinante de George Houston en estas 53 bibliotecas desde la antigüedad nos mostró más cosas aparte de la longevidad. Su estudio mostró que los manuscritos recolectados, comparados, corregidos, circulados, interpretados y leídos públicamente. De hecho, en algunos casos los comentarios muy sofisticados acompañaron a los documentos, notas filológicas, notas exegéticas, glosas explicativas, el tipo de interpretación sofisticada que se espera de los comentarios modernos. Nunca debemos condescender y asumir que las personas que vivieron hace 2000 años no eran muy inteligentes o eran ingenuas y crédulas. Debemos suponer que la beca de escribanos del Nuevo Testamento era muy similar a la beca de escribas seculares que vemos en las 53 bibliotecas que George Houston ha estudiado. De hecho, hay evidencia para pensar de esa manera. Les recuerdo Hechos 19:9, donde Pablo abandonó la sinagoga y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. En otras palabras, para Pablo no fue difícil pasar de una sinagoga que se había vuelto hostil a una escuela griega o helenística donde podía dar conferencias y presumiblemente donde podían hacerse copias de las escrituras, incluso copias de las cartas de Pablo, y donde podría haber estudio gramatical y filológico y así sucesivamente. Les recuerdo que esto concuerda con los resultados alcanzados por Saul Lieberman en su libro Helenismo en la Palestina judía en 1962, donde muestra los principios rabínicos, y Pablo fue entrenado como rabino, como un fariseo a los pies de Gamaliel. Los principios rabínicos de estudio y exégesis están en deuda con los académicos griegos. Esto es más reciente, se ha reafirmado en un trabajo de Martín Jaffe.
Torá en la boca, escritura y tradición oral en el judaísmo palestino, 200 a.C. a 400 después de Cristo. Es lo mismo. Por lo que los principios helenísticos de la pedagogía y el estudio se superponen con los principios rabínicos de estudio, y eso incluiría la actividad de los escribas. Un estudio comparativo imparcial muestra que los escribas que copiaron las escrituras del Nuevo Testamento eran mucho más competentes que el escriba Petaus de la aldea, a quien les resultaba difícil escribir de forma legible y deletrear correctamente. Podríamos hacer otra pregunta solo por diversión. ¿Podríamos recuperar los escritos originales? ¿Es posible encontrar la carta original de Pablo, por ejemplo, a los tesalonicenses o a los gálatas? En realidad creo que sí. ¿Por qué? Bueno, tenemos escritos originales que se han encontrado en Oxirrinco y en otros lugares y sabemos que son escritos originales simplemente porque, después de varias páginas de escritura a mano de escribas profesionales, cuando llegamos a los saludos y a la firma, la escritura cambia, se vuelve grande, torpe y descuidada. Por ejemplo, en un papiro secular, una carta dice: «Escribí con mis propias manos». El autor desea señalar que toda la carta fue escrita por él, y no solo por un escriba. Y sin embargo, en otras cartas dirá «yo tal», y luego notará que en realidad ha sido escrito por la mano de un escriba, porque el autor de la carta no conoce las letras, nunca aprendió a escribir letras correctamente. Compare esto con lo que dice Pablo al final de 2 Tesalonicenses 3:17. «Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Esta es la marca en cada carta mía. Así es como escribo». Pablo lo dice porque en 2 Tesalonicenses 2 se queja de un rumor que comenzó sobre la base de una carta supuestamente escrita por él o por el propio escriba de Pablo, Tercio, que escribió Romanos para él. Dice esto en Romanos 16:22. «Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor». Al final de 1 de Corintios, Pablo dice esto en 1 de Corintios 16:21. «Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano». O Colosenses 4:18, la salutación de mi propia mano, de Pablo. O Filemón 19, yo, Pablo, lo escribo de mi mano. O en Gálatas capítulo 6:11 dice, mirad con cuán grandes letras os escribo, de mi propia mano. Creo que sería probable que un manuscrito de Pablo fuera reconocido fácilmente. ¿Crees que realmente encontramos uno? Bueno, soy escéptico. ¿Por qué? Porque Pablo no escribió una carta, por lo que sabemos, a los cristianos en Oxirrinco. No escribió una carta a alguien que vivía en un entorno árido, donde una carta escrita hace 2000 años tenía muchas posibilidades de sobrevivir. Escribió sus cartas a Grecia, a Asia Menor, al menos una a Roma en Italia, y esos lugares reciben lluvia, esos lugares no son desiertos secos. Habrían pocas posibilidades de que una carta original se deje en la basura de la ciudad y luego sobreviva 2000 años. No creo que podamos recuperar un manuscrito original de Pablo, pero si por casualidad un original del Nuevo Testamento, especialmente si fuera una carta con una firma distintiva, podría aparecer en las arenas secas de Egipto si hubiera ido a un lugar cercano al Mar Muerto en Israel, por ejemplo. Entonces, al menos en teoría, creo que sería posible encontrar uno e identificarlo. Ahora bien, hemos mencionado en el segmento anterior, solo para recapitular, que realmente tenemos evidencia histórica, afirmaciones de que los manuscritos, algunos manuscritos del Nuevo Testamento, existieron hace mucho tiempo. Les recuerdo a Tertuliano, que escribió sobre el año 190, en un trabajo llamado Prescripción contra los herejes. En el capítulo 36 afirmó que algunos de los manuscritos, y recuerda en el latín Authenticae, algunos de los manuscritos de las cartas de Pablo todavía estaban disponibles para ser examinados, para refutar a los herejes
y a los que habían alterado el texto de los escritos de Pablo. Luego, un tipo llamado Pedro, obispo de Alejandría, que murió pensamos alrededor del año 311, en sus escritos, de los cuales solo sobreviven fragmentos, en el fragmento número 5 afirma que el manuscrito del Evangelio de Juan todavía estaba disponible en su tiempo en Éfeso. Incluso si esto es incorrecto y no era el original, para él decir eso implicaría al menos que era una copia muy, muy antigua, que probablemente se remontaba a principios del siglo II, lo que llevaría a algunos a pensar que podría haber sido el original real que escribió el apóstol en los años 90. Esta es una evidencia muy importante, no solo de que hubo varios originales, sino también que los manuscritos duraron mucho tiempo y que fueron transmitidos por escribas que tuvieron cuidado. En realidad tenemos numerosos fragmentos de copias muy tempranas de las escrituras y encontramos que fueron bien hechas, bien ejecutadas y en el nivel que se esperaría de cualquier escriba profesional.